Buenas noches, compañeros. Bueno, en este momento les voy a hablar sobre el tema el status civitatis. La distinción de ciudadanos y no ciudadanos es de suma importancia en época en que el derecho de ciudadanía confería a sus titulares el acceso a las instituciones del derecho civil, pero con el correr del tiempo, circunstancias de toda índole, políticas, económicas, sociales, etc., le hicieron perder paulatinamente su interés, hasta que finalmente en el edicto de Antonio Caracalla, sancionado en el año 212 después de Jesucristo, hizo desaparecer definitivamente esta distinción al conceder a todos los habitantes del imperio la ciudadanía. Status civitatis. De acuerdo al status civitatis, los hombres se dividen en ciudadanos, sujetos al derecho, y no ciudadanos, objetos de derecho. El status civitatis, cada ciudadano tenía un nombre que identificaba su situación privilegiada. Por ejemplo, tenemos a Marco Tulio Cicerón. Marco es su nombre, Tulio el apellido, nombre gentilicio o familiar, así se derivaba el apellido. Cicerón, rama de familia dentro del grupo de las genes o apodo. Los ciudadanos. El ciudadano romano que no haya sido incapacitado por alguna causa particular goza de todas las prerrogativas que constituyen el jus civitatis, ius civitatis, es decir, participa de todas las instituciones del derecho romano, público y privado. Son el centro de las civitas, la base. Tienen una serie de derechos, tanto públicos, que son todos, como privados, solo. Entre las ventajas que resultan las que caracterizan la condición de ciudadanos en el orden privado son el ius connubium y el ius commercium. En el ius connubium, es decir, la aptitud para contraer matrimonio de derecho civil, llamado ius nuptia, la única que produce entre el padre y los hijos el poder paternal y la agnación. El commercium, que es el derecho para adquirir y transmitir la propiedad, valiéndose de las medidas establecidas por el derecho civil, tal como la emancipatio. Por vía de consecuencia, el commercium permite al ciudadano tener el testamenti factio, es decir, el derecho de transmitir su sucesión por testamento y ser instituido heredero. A estas esenciales ventajas en derecho privado, el ciudadano unía en el orden político el jus suffragii y el jus honorium. El jus suffragii, derecho a votar en los comicios para hacer la ley y proceder a la elección de magistrados. Los jus honorium, o derecho para ejercer funciones públicas o religiosas, en fin, otros ciertos privilegios estaban también unidos a la ciudad del ciudadano. Entenderemos especialmente la provocatio ad populum, que es el derecho a no sufrir una pena capital pronunciada por algún magistrado que no sea un dictador y que la entendía y que haya sido aprobado por los comitiatis maxium, es decir, los comicios por centurias. Tenemos la adquisición de la ciudadanía. La ciudadanía se adquiere por nacimiento, disposición de la ley y concesión del poder público. Nace el ciudadano procreado por un ciudadano romano en justas nupcias, esto es, en matrimonio con ciudadana romana o con mujer latina o peregrina que tiene el connubium. Se atiende aquí a la condición del padre en el momento de la concepción. El hijo nacido de personas no unidas en justas nupcias sigue la condición de la madre en el momento del parto. Una lex milicia cambió este régimen al disponer que el hijo de un extranjero o de un latino siguiese la condición del padre. Por un senado consulto de Adriano se modificó
A su vez, la percepción de dicha ley en términos de considerar ciudadano al nacido de un latino y de una ciudadana romana. Tenemos también por concepto legal, se adquiría en determinados casos la condición de ciudadano, acostumbrándose a citar, por ejemplo, una disposición de la ley, Asilia Repetundarum 123 o 122 a.C., en virtud de la cual se concedía la ciudadanía al provincial que hubiese salido victorioso en un proceso de concusión contra un magistrado romano. Tenemos la ciudadanía que se otorgó también por el poder público, esto es, por el pueblo o sus delegados durante la República y por los emperadores después. La concesión se hacía tanto a personas singulares cuando los habitantes de una ciudad o de una región entera, circunstancias que varían en determinadas veces la ciudadanía fuese completa, mientras otras venían limitadas a algunos de sus elementos constitutivos. Así, por ejemplo, hay ciudades que no participan del derecho de voto, incivitatis sine sufragio. Tras la guerra social del siglo I a.C., la ciudadanía se extendió a toda Italia. Más tarde, en el 212 después de Cristo, la Constitución Antoniniana de Caracalla aclaró ciudadanos a todos los habitantes del orbe romano. En la pérdida de la ciudadanía, el ciudadano romano perdía el derecho de ciudadanía por todas las causas de reducción a esclavitud, pues la pérdida de la libertad arrastra la pérdida de la ciudadanía por el efecto de ciertas condenas como la interdicción del agua y del fuego y la deportación. Y en fin, dicaciones cuando abandona por su voluntad la patria para hacerse ciudadano de otra ciudad extranjera. Los no ciudadanos carecen del derecho de ciudadanía. Su rango en el orden jurídico social no es uniforme, así que pueden distinguirse dos categorías: los peregrinos, que se hallan privados en forma absoluta, salvo en concesiones especiales, del ejercicio de los derechos civiles, y los latinos, a quienes se conceden algunas prerrogativas del jus civitatis. Los latinos se subdividen en veteres coloniari y uninianos. Los ciudadanos extranjeros en un principio están privados de las ventajas que confiere el derecho de ciudad romana y solo participan de las instituciones derivadas del ius gentium. En la lengua primitiva se les designa con el nombre conde hostes. Al enemigo se le llama perduelis, pero afortunadamente el lenguaje se modifica. Hostes significa el enemigo, y los extranjeros que no tienen el derecho de ciudadanía y con los cuales Roma no está en guerra se califican de peregrinos. Sin embargo, su condición no es uniforme. Así y todo, lo hay más favorecidos que ocupan un rango intermedio entre los ciudadanos y el común de los peregrinos. Esos son latinos, pero hay que distinguir los peregrinos propiamente dicho de los latini. Los peregrinos. Los peregrinos son los habitantes de los países que han hecho tratados de alianza con Roma o que se han sometido más tarde a la denominación romana, reduciéndose al estado de provincia. Había muchos peregrinos que llegaban y fijaban su residencia en Roma. Esta afluencia hizo necesaria la creación del praetor peregrinus. La condición de los peregrinos es el derecho común para los ciudadanos. No disfrutan del connubium, del comercium, ni de los derechos políticos, aunque son susceptibles de adquirirlos, bien sea por la concesión completa del ius civitatis o bien por concesión especial de alguno de sus elementos. Los latini. Los latinos eran peregrinos tratados con más favor y para los cuales se habían acordado ciertas ventajas, comprendidas en el derecho de ciudadanía romana. En estos fueron tres clases. Fueron las tres clases: los latinis veteres coloniari y iuniani. Vamos a ver
cómo los latinis veteranes desaparecieron del Latium. Después de la Guerra Social, el derecho de ciudadanía fue concedido a los habitantes de toda Italia por la Ley Julia en 664 y por la Ley Plautia Papiria en 665. Vemos los veteres, son los habitantes del antiguo Latium. Después de la caída de Alba, Roma fue la cabeza de una confederación de ciudades latinas, Nomen Latinum, siendo regulada por algunos tratados la condición de sus habitantes. En 416, después de una revolución agrícola del triunfo definitivo de los romanos, fue destruida esta coalición. Los habitantes de algunas provincias obtuvieron el derecho de ciudadanía. Otros, por regla general, conservaron su condición anterior de latinos. Poseían el comercio y el connubium, y encontrándose en Roma cuando la reunión de los comicios, disfrutaban del derecho a voto. Además, les habían sido concedidos grandes facilidades para adquirir la ciudadanía romana. Los latini, hablando de los mismos veteres, también se componían de romanos escogidos generalmente de la parte más pobre y lejana de la población. Quedaban como ciudadanos romanos, conservando todos los derechos ligados a este título. Se llamaban colonias romanas. También estaban otras formadas bien por latinos o bien por ciudadanos romanos que voluntariamente abandonan su patria, perdiendo la cualidad de ciudadanos y volviéndose latinos. Estas eran las colonias latinas. Tenemos el coloniari, uno de los procedimientos empleados por los romanos para afianzar su dominación sobre los pueblos vencidos fue crear colonias en medio de los antiguos habitantes y sobre una parte del territorio conquistado. Estas colonias eran de dos especies. Tenemos a los iuniani, un tipo de ciudadanía limitada. Es el regulado por la Lex Luna Normanna del 19 después de Cristo. Según tal ley, los manumitidos en forma no solemne adquirían la libertad, pero no la ciudadanía. En igual situación se encuentran los manumitidos por parte de quien no tiene capacidad para hacerlo, así como los manumitidos son observancia de las normas establecidas por la Lex Acilia Sentia. Esto es el tema, ¿verdad?, de Ius Civitatis, y aquí les compartí parte de cada concepto, de cada subtema. Muy buenas noches y gracias por la atención.